Más allá de distintos hechos acontecidos, los chilenos hemos querido seguir creyendo que tenemos un país próbo. No obstante ello, el ciudadano de a pie tiene muy internalizada la palabra corrupción en nuestro sistema político y social. Y el caso Audio o Hermosilla ha sido una bofetada que aún no sabemos qué tan fuerte golpeará. El real efecto de este caso, conocido a tan poco tiempo de las elecciones municipales y regionales, es muy difícil que pueda ser controlado por una comunicación estratégica de control de daños. Si a ello agregamos un probable alejamiento de electores, el resultado en estos comicios es aún más incierto. Algunos analistas señalan que el efecto será muy duro y que afectará a todo el sistema político, porque la percepción es que el sistema se corrompió muy adentro, proyectando el daño incluso más allá de los comicios de octubre. Si bien es cierto, podemos destacar que como sistema hemos sido capaces de detectar lo que está sucediendo, no podemos terminar este caso en clases de ética como sucedió en otras oportunidades. Si eso llegase a pasar, sería una lápida para nuestro sistema político. Quedaría la sensación o convicción de que hay justicia para personas que están vinculadas a desfalco, que terminan con clases de ética y otra para el resto, ajenas a estas prácticas. Es un escenario que está en desarrollo, donde estamos recién en el tema incipiente de un caso particular, pero del cual se puede desprender mucho para varios lados y generar problemas más complejos. Lo concreto es que como país debemos cuidar el momento, porque no da lo mismo quiénes serán las próximas autoridades comunales y regionales. Los invito a compartir estos minutos. Aquí comienza Pido la Palabra Prime en mundoemprende.cl. Estamos presentando Pido la Palabra con Carlos Rojas González. Un espacio para conversar y analizar todas las alternativas de las próximas elecciones. Pido la Palabra con Carlos Rojas González en mundoemprende.cl. En mundoemprende.cl. Continuando con el ciclo de conversaciones con candidatos y actores de estas próximas elecciones, hoy conversaremos con el presidente distrital del Partido Republicano. Doy la bienvenida a don Carlos Sánchez Noguera. Gracias, don Carlos, por acceder a esta invitación. Muchas gracias a ustedes, a usted, Carlos, en particular, por la invitación, que siempre es una buena oportunidad de poder conversar con los auditores y, bueno, disponible a sus preguntas. En el ámbito político distrital, se le aprecia como un fiel representante de la derecha política del país, don Carlos. ¿Se siente así? Tanto como fiel representante, no me atrevería a decirlo, pero sí, obviamente, es el sector al cual pertenezco. Aunque la palabra derecha no me gusta demasiado, yo le puedo decir que es una etiqueta fácil de aplicar, como habitualmente ocurre en Chile. Yo lo que tengo son convicciones respecto a lo que es una sociedad libre y siempre se ha identificado a la derecha con el sector, pero la verdad es que el tema es más amplio. Las convicciones respecto a valores, a principios, son más amplios que el fácil rótulo de derecha. Así que en ese sentido a lo mejor tenemos oportunidad de especificar un poco más lo que le estoy diciendo, porque el término de derecha se puede aplicar de acuerdo al momento histórico a realidades muy distintas que no son las que tenemos hoy día. Usted fue alcalde de Peñaflor hace ya algunos años, no muchos, digamos. No, varios. Ha cambiado mucho la forma de hacer política. ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se ha ganado? Mire, a ver, yo en la época que me tocó ser alcalde, obviamente que era un momento muy particular de la historia del país y que efectivamente los modos de elegir a las autoridades son radicalmente distintos a lo que significa tener un régimen democrático plenamente vigente. En ese sentido, por supuesto que el cambio ha sido profundo. Estamos hoy día en un régimen político democrático y además con una participación, con un interés
de la ciudadanía muy importante, donde hay nuevos actores, hay nuevas realidades, y la política lo que tiene que hacer es responder justamente al momento que el país vive. Da la idea, la sensación para quienes seguimos la política, que no existen los líderes, esos grandes hombres que antes planteaban convicciones, ideología. Hoy día están los actores políticos muy en la cuña mediática de la noticia, de los 15 segundos. Escuchar personeros, ¿no es cierto?, de años atrás, y decirle a estos jóvenes de hoy día, oye, ¿por qué no ven? ¿Por qué no aprenden? La sociedad se ha ido desgastando y se ha ido deteriorando en la convivencia. Da la idea que ese deterioro también llegó a la política. Yo creo que usted debe reconocer de que había un deterioro. Usted ha resumido la situación, Carlos, de manera magistral. Efectivamente, lo que enfrentamos es eso. Y lo preocupante de todo esto es que un régimen democrático sin liderazgos responsables y liderazgos sólidos y de figuras que efectivamente asuman con responsabilidad ese rol, es una democracia que está en problemas. Una cosa es la participación creciente de los ciudadanos, que el padrón electoral así lo está mostrando y que va muy en relación con el aumento de la población del país. Pero si eso no se traduce en que paralelamente se desarrollen esos liderazgos responsables y con visión de país, con compromiso con el bien común y con el largo plazo, con las futuras generaciones, que lo importante, la verdad es que estamos con un problema. La derecha históricamente ha tenido un déficit comunicacional. La derecha histórica es una conjunción de una parte conservadora, que es, por ejemplo, el apego a los valores cristianos, a la familia, que es intransable, pero en materia de económica es bastante adelantada. Tiene esas dos almas, pero siempre se les critica a la derecha porque son los conservadores, son los que no cambian. ¿Ha faltado ahí proyección del mensaje? Efectivamente, en política la comunicación, el relato, como dicen otros, es muy importante. Ahora, las limitaciones de la derecha han sido no solamente comunicacionales. Efectivamente, el sector ha padecido, igual que todo el espectro político, probablemente de una crisis de esas figuras emblemáticas, esas figuras que son capaces de ir marcando rumbo, esas figuras que resulten creíbles a la comunidad, y que más allá que sean conservadores o no, se fija, lo que fundamentalmente deben encarnar es una proyección de futuro. Se fija, los países, especialmente países jóvenes como es el nuestro, más allá de las crisis demográficas que estamos teniendo, es un país joven. Y en ese sentido, las generaciones actuales y las que vienen en el tiempo tienen que tener muy claro cuál es el mensaje, hacia dónde apunta las políticas públicas, que es lo más importante. Y en ese tema, la comunicación, como usted bien lo decía, es fundamental. Esto, además de ser la derecha conservadora, mire, el conservatismo es una forma de abordar la realidad en que no significa, no es un sinónimo de inmovilismo. El conservatismo, en términos reales, asume que lo único permanente es el cambio, y los conservadores en todas partes, en la gran mayoría de los países, asumen de que el conservatismo no es un dique. El conservatismo es para conservar aquellas cosas que son fundamentales para que se dé una convivencia sana en una sociedad. Y de ahí, por supuesto, una apertura absoluta a lo que los tiempos obligan a cambiar. El conservatismo no es una rigidez que le ponga, como le decía, un dique a las transformaciones sociales necesarias que se van dando en el tiempo y de manera natural como evolución. Esa, yo le diría que es la palabra clave, y que el conservatismo normalmente se interpreta como aquel sector de la sociedad que se opone a todo cambio. Exacto. No es así. Me recuerda lo que decía Joaquín Lavín Infante: lo único constante es el cambio.
efectivamente, y hay que tener la sensibilidad y la capacidad de leer correctamente lo que la realidad nos está diciendo y en función de eso adaptar lo que es la acción pública. Las políticas públicas deben ser el mejor reflejo de esa flexibilidad que hay que ir teniendo para adaptarse a los tiempos. Adaptarse significa, digamos, no resignarse, digamos, a que las eventuales olas, a las eventuales modas, que es lo que vale. Por el contrario, es un adecuado equilibrio entre aquellas cosas que deben ser mantenidas y aquellas cosas que deben ser cambiadas. Usted era autoridad cuando se produce en el país el retorno a la democracia. Así es. Posteriormente a eso, desconozco cómo era antes. Usted también era un hombre joven en ese momento de la transición. No sé si se produjo el fenómeno que tenemos hoy día, que se profesionalizó la política. Los partidos políticos empezaron a otorgar puestos laborales en los ministerios. Los parlamentarios empezaron a estar toda la vida. Empezó el nepotismo. ¿Usted pensó, cuando se hizo esta transición, que iba a pasar eso acá en Chile? La verdad que no. La verdad es que uno siempre tiene la esperanza y la expectativa que las malas prácticas se rectifiquen y que en esa rectificación justamente se vaya recogiendo lo que son las necesidades y las urgencias de cada momento. Una mala práctica, sin lugar a dudas, es lo que usted bien señala, esto que la política se haya traducido muchas veces en instalar en cargos de responsabilidad pública a personas no idóneas, o sea, personas que por razones de lealtades partidarias o por amistades o por influencias, digamos, pues llegan a los puestos. Eso sin lugar a duda que es una mala práctica. Y eso no hemos sido capaces de rectificarlo hoy día. ¿Se fija? Por hablar de un tema muy concreto, los esfuerzos que se han hecho por dotar a los cargos de responsabilidad política mediante concursos públicos transparentes y que en realidad queden los más capaces, por distintas circunstancias se ha frustrado de manera importante. Y todavía tenemos en ese sentido un déficit que es urgente rectificar. Aquí una administración civil, un servicio público dotado de los más capaces, es una tarea pendiente. Que la alta dirección pública no ha funcionado. Desgraciadamente no ha funcionado, al menos con las expectativas que se tenía en este sentido. Y eso, por supuesto, que es un pendiente de la máxima importancia. De lo contrario, vamos a seguir teniendo un servicio público plagado de operadores políticos como sistema de pago de servicios electorales. Y el crecimiento descomedido de la administración pública en estos años, desde el actual gobierno, donde han contratado prácticamente 100.000 nuevos funcionarios, si uno se metiera en profundidad a evaluar el desempeño que están teniendo y las calificaciones que esas personas tienen para las tareas irrenunciables y muy importantes que tiene el sector público, terminaría realmente desesperanzado con lo que estamos viviendo. Don Carlos, tengo entendido que usted estaba en la actividad privada, ha estado todos estos años en la actividad privada. ¿Qué lo motiva a volver a la actividad política, presidiendo, ¿no es cierto?, un movimiento político importante en el país, como presidente distrital del distrito 14? Mire, la verdad, Carlos, es que en esto no soy yo una excepción. Ha habido muchísima gente y que muchos de ellos han reconocido su espacio en el Partido Republicano, han obedecido a un llamado de conciencia, a una inquietud por aportar su grano de arena a poder legar a la futura generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país lo mejor posible. Eso ha sido una motivación más que un interés específico por ingresar a la administración pública para obtener cargo o para hacer carrera. Yo a mi edad, además, créame que ese factor está completamente fuera de mis prioridades, pero sí a hacer un esfuerzo como ciudadano de a pie en este minuto, y como le digo, como hay muchísima gente a lo largo del país que lo está haciendo, y de distintas maneras, no solamente incorporado a un partido político, ¿no es cierto? Han tomado conciencia de lo que significó el desafío que tuvimos que enfrentar hace 2 o 3 años atrás, cuando esto se veía, se desmoronaba por todos lados. Entonces, esa ha sido la motivación fundamental.
poder ser un ciudadano responsable y poder mirar a la cara a nuestros descendientes diciendo, mire, independientemente del resultado, nos metimos a la cancha, hicimos lo que estaba a nuestro alcance para tener un país decente, en el buen sentido de la palabra, como legado para los que vienen. Eso le diría que es la motivación fundamental y que cualquier ciudadano la tiene. El Partido Republicano, ¿qué es lo que es? ¿Es el único partido realmente representativo de la derecha? ¿Es la ultraderecha? ¿Es la reserva moral política del país? ¿O es un partido más dentro del abanico de la derecha? Mire, una pregunta bien difícil de contestarle. Yo no tengo ninguna, ningún sesgo a decir que el Partido Republicano es el partido de derecha. Hay efectivamente otros movimientos, los partidos tradicionales, hay otros movimientos ciudadanos también, digamos, que están en esta misma línea, básicamente no de la ambición por rescatar poder, por ejercer poder, sino que para poner sobre el tapete y poner en la mesa, en el debate, los temas importantes que cualquier país debe abordar y deben sus ciudadanos tener una opinión y comprometerse para sacar adelante. Yo creo en este sentido que en el sector, lo que yo echo de menos es que haya, se fija, una inteligente coordinación, se fija, para enfrentar especialmente estos eventos electorales. Pero de ahí a que el Partido Republicano tenga algún tipo de monopolio sobre todo el sector, no es el espíritu, no es lo que queramos, no es lo que pensamos que hacer, sino que básicamente tener la claridad de que las ideas de una sociedad libre están encarnadas en distintos grupos. Hay diferencias de estrategias, de estilos y de fórmulas y de aterrizajes concretos frente a distintas coyunturas, pero lo que es un piso común del sector y el compromiso que tienen los distintos movimientos y partidos es velar porque Chile se mantenga una sociedad libre. El Partido Republicano nace con José Antonio Kast como su líder, quien renuncia a la UDI y proclama a los cuatro vientos que lo hace porque ese partido, la UDI, había abandonado sus principios. ¿Comparte esa visión? A ver, el Partido Republicano, que si bien tiene el claro liderazgo y el coraje que significó a José Antonio Kast dar el paso que dio en un momento crítico de nuestra historia política reciente, más allá de las personas que encarnaron, es un proyecto. Es un proyecto de largo plazo que no tiene dueño, digamos, es un partido. No es el partido de Kast. No es el partido de Kast. Él mismo, usted si lo entrevistara a él, claro, se lo reafirmaría que así es. Es un partido que va mucho más allá de las personas, que tiene un diagnóstico y tiene un compromiso con Chile. Ese es el objetivo final del Partido Republicano. Y en función de eso, nuestra tarea, efectivamente, y volvemos al tema comunicacional que usted planteó hace un rato, es poder difundir, poder tener la capacidad que la gente comprenda este tema, que lo haga suyo y que entienda que más allá que un partido político que pueda ejercer poder en un momento dado, lo que interesa es tener a ciudadanos comprometidos con una idea de país. Ese es el gran objetivo que el Partido Republicano tiene en el largo plazo. Es decir, contribuir más que a ejercer poder, a construir la ciudad. Usted bien sabe que la política, en términos etimológicos de la antigua Grecia, lo que pretende es construir la polis. ¿Se fija? En la construcción de la polis, de la ciudad, de un país, ahí tienen cabida todos, ¿se fija? Y lo que falta es que la gente tome conciencia, ¿se fija?, del rol que les corresponde. En ese sentido, no es un partido elitista, ni mucho menos. O sea, la fortaleza del Partido Republicano son sus adherentes y es la gente que lo apoye en determinados eventos electorales, y más que los eventos electorales mismos, sino que se comprometa en el tiempo a aportar su grano de arena en construir una sociedad donde se restablezcan los vínculos entre los distintos pensamientos, entre los distintos sectores, entre las distintas iniciativas que cada ciudadano aspira a llevar adelante. Pero hay hechos que son inobjetables, están presentes. Por ejemplo, usted está consciente que sus socios no miran con buenos ojos el crecimiento de su partido.
¿Y por qué? Porque en gran medida es a costa de ellos. O sea, José Antonio Kast era ex UDI. Muchas personas que hoy día están participando activamente eran del otro partido. Y no tienen ningún problema en decir, oye, de alguna manera sentimos, como lo dice el líder José Antonio Kast, que un poco se debilitaron estas fuerzas, por decir las cosas como había que decirlas, cuando había que decirlas, menos negociación, más pronunciamiento y algún cierto relajo en algunas reprobaciones a conductas. Tiene usted toda razón. En eso yo no me atrevería a decir que la UDI se extravió y que de sus principios legados por el fundador de la UDI, por Jaime Guzmán, hayan abdicado de ellos y se hayan olvidado de sus principios. Lo que pasa, como cualquier emprendimiento humano, como cualquier iniciativa humana, bueno, el tiempo va produciendo desgaste. Así que va produciendo un natural desgaste y eso probablemente será la crítica que muchos de los ex-UDI hacen a su partido. Hay momentos en que el foco en negociar, se fija que es por lo demás parte esencial de un sistema democrático, pero hay ciertos límites, hay ciertas cosas que hay que tener en algún minuto, la claridad y el coraje, que es la virtud que tiene que tener cualquier líder político, de decir, mire, no, este asunto para refundar Chile no estamos con este asunto. Entonces eso, y ahí trato de responder parte de la crítica que muchas hacen que el Partido Republicano es extremista. Partido Republicano de extremista, nada. Lo que es extremadamente claro y extremadamente coherente en las convicciones que pone sobre la mesa. Y que son convicciones que nuestra tarea es recordárselas al país, a los chilenos, que son aquellos principios, digamos, que han permitido que este país llegue donde está, que son cosas basadas en el sentido común, que han tenido una larga historia y que nos ha permitido una vida civilizada y llegar a tener un país que fue líder, que ha sido líder en América Latina a través de una trayectoria que ha tomado 200 años. Es eso lo único. Entonces, si hay una crítica hacia otra rama del sector, es que ese objetivo, esa gran mirada del país, en ciertos momentos se ha perdido, se ha extraviado con una mala evaluación de las urgencias que cada momento tiene. Y con el desafío que tuvimos nosotros hace 2 años atrás, era evidente y por una lógica que se da en todas partes del mundo. Frente a un extremo surge algún movimiento, y que fue un movimiento ciudadano inicialmente, donde dice, mire, no, es que aquí no estamos para seguir las directrices de los adolescentes tardíos que tratan de inventar el mundo nuevo de la noche a la mañana y sin considerar y sin mediar todo el esfuerzo que ha significado una construcción histórica. En ese sentido, el Partido Republicano ha clavado algunas banderas que son fundamentales y que estamos viendo que los chilenos, basados en el sentido común, así lo entienden. Es un momento complejo en la política. Lo que le puede pasar a la UDI es lo que le pasó al Partido Radical en su momento, a la democracia cristiana. A veces son ciclos, ¿no es cierto? Así es. Son ciclos históricos y que no hay que buscar culpables. Pero sí, algunos dicen, exceso de soberbia en el Partido Republicano. Uno escucha cuando cree que la derecha puede estar unida, que dice, nosotros tenemos un proyecto propio. Nuestro proyecto es distinto. Entonces, y ahí cómo quedan los primos, quedan en una situación media debilitada, porque somos primos, pero no vamos a ir al mismo cumpleaños. Exacto. Ellos celebran aparte. Entonces, ahí empieza la diferencia. Por otro lado, tuvieron la oportunidad que el país apoyó al Partido Republicano, pero tremendamente cuando fue el segundo proceso constituyente. Mi opinión, y el otro día lo conversaba con un directivo también de su partido, que se farrearon la oportunidad porque tenían tanto por ganar en si se hubiera aprobado el proceso constituyente que estuvieron ustedes mayoritariamente, que en este momento sí, José Antonio Kast sería el presidente de la República. O tendría otra posibilidad. Le faltó manejo político, le faltó lo que algunos hablan de las habilidades blandas para manejarse. Probablemente no se lo puedo contestar en forma clara, Carlos, porque no estuve involucrado en el proceso mismo. El exceso de entusiasmo
de inexperiencia, por otro lado, y la juventud que estaba involucrada, todos los consejeros que eligió el Partido Republicano, eran personas que no tenían trayectoria política, digamos, y probablemente, más que soberbia, yo le diría que ha sido inexperiencia, probablemente que se pudo haber tal vez enfocado el tema buscando alguna mayor sintonía, pero que de hecho, acuérdese que en el proceso también todo el sector lo apoyó finalmente, o sea, en ese sentido no creo que sea responsabilidad exclusiva del Partido Republicano. Fue una coyuntura que estuvo, digamos, en un momento difícil. Probablemente se pudo haber manejado con una perspectiva de más largo plazo. ¿Se fija? Los entusiasmos a veces uno ya que se te da se va curando donde los entusiasmos, digamos. Entonces uno aspira, digamos, a que las cosas funcionen en términos más tranquilos, y probablemente en eso faltó una mirada un poco más amplia, digamos. Pero a ver, en lo fundamental, los conceptos rechazados, fija, reflejaban, yo le diría que un sentir muy importante de la población, en que bueno, nadie es experto de los votantes en lo que es la técnica constitucional, en las normas, y claro, ahí influyen mucho la capacidad de comunicación y en realidad defender desde un punto de vista profundo con los conceptos una constitución es un tema, usted estará de acuerdo conmigo, muy difícil de poder que las personas lo internalicen, que se den cuenta de las proyecciones que esto tiene. Bueno, fue una oportunidad, como usted decía, que lamentablemente se perdió, pero que no asumo que el Partido Republicano haya tenido la responsabilidad principal. Digamos, un momento de las circunstancias, usted ha oído hablar de la acción y de la reacción, del yin y del yang, bueno, hay opuestos, bueno, y tocó un momento, una coyuntura, un contexto, como dirían algunas de nuestras autoridades, que no facilitó ese aterrizaje, aterrizaje suave, por así decirlo, sino que bueno, son las cosas, son una experiencia, fue una oportunidad, una experiencia que efectivamente, como usted bien dice, somos los primeros en lamentarlo, se pudo haber quizá visto de otra manera. En estas elecciones municipales y regionales son siempre extremadamente importantes, pero ahora lo son más, ya que los reiterados problemas que ha tenido el actual gobierno permite pensar que el próximo gobierno podría ser opositor, podría ser de derecha. ¿Comparte esta apreciación? Sí, yo creo que sí, que hay muchas condiciones, muchos indicadores que hacen muy probable que eso ocurra así. Ahora, la importancia, como usted mencionaba, de estas elecciones locales y regionales, es que más allá de la lucha política por los grandes temas, que efectivamente es inevitable y se va a seguir dando mientras haya seres humanos vivos con miradas, con visiones, con convicciones diferentes, va a ser así. Pero en el ámbito local y regional es parte del proceso de rectificación que, a mi entender, el proceso político y el país tiene que tener. Las elecciones locales no pueden ser el reflejo del conflicto, de las disputas, llamamos mejor, permanente que haya a nivel de los grandes temas país. En el nivel local, lo relevante son los problemas locales, en que ahí las distintas tonalidades del espectro político, amarillos, azules, verdes, rojos, como usted quiera llamarlo, deben coincidir en que los problemas que afectan a las comunas, básicamente regiones, son problemas que los afectan a todos. Se fija, la calidad de vida, las mejoras que se pueden hacer a nivel local, hay que enfrentarlas con un criterio amplio, ¿se fija? Y ahí tienen que ser participar, opinar y comprometerse los distintos actores de la vida local, ¿se fija? En que lo fundamental es tener personas que tengan la camiseta de sus localidades, de sus comunas muy bien puesta y que entiendan que no es el ámbito, no es la cancha para dirimir grandes temas políticos, ¿se fija? Por supuesto que los partidos, que son los que auspician las candidaturas, aunque les advierto que en las listas republicanas hay un porcentaje predominante que están en la lista de republicanos, pero que son independientes. Nosotros hemos tenido la precaución de tratar de rescatar a las mejores personas con sus capacidades profesionales para que integren estas listas y abrirles un espacio para que puedan participar, más allá que sean militantes, ¿no? Eso le quería preguntar porque en las conversaciones con otros partidos políticos todos han comentado que les ha costado mucho Así es. Captar
personas, ¿no es cierto?, idóneas para este desafío electoral. Ustedes han hecho la pega, como decía un amigo mío. Hemos intentado hacerlo. Lo que le quiero rectificar es que hemos tenido las mismas dificultades que han tenido otros partidos. Y esto se explica muy fácilmente: la desafección ciudadana por involucrarse en los temas públicos, y especialmente en las generaciones jóvenes, porque de lo que se trata no es que figuras que han estado en el pasado, no, se trata de incorporar caras nuevas, gente que asuma el desafío de irse involucrando en el tema público de a poco, que vaya conociendo, que vaya tomando experiencia. Y los republicanos, bueno, hemos tenido dificultades similares a los de otros partidos, como le digo, y básicamente por la desafección que hay, y especialmente en las generaciones jóvenes, por involucrarse en el tema público, porque la imagen de la política corrupta, de la política de los amigos, o sea, obviamente que tiene un impacto a nivel de los ciudadanos, y cuesta mucho convencer a las personas de que se involucren y que ellos son actores, son verdaderos actores, y que el cambio tiene que venir del compromiso de cada uno de ellos, de los ciudadanos de a pie. Eso hemos puesto mucho énfasis en el Partido Republicano, de que lo que nos interesa es tomar y es comprometer a ese segmento de la gente, más allá que sean republicanos o no. Como Partido Republicano, y habiendo tenido la experiencia del segundo proceso constituyente, hoy están inmersos en un desafío tremendo. Hoy día pueden o van a marcar por primera vez en el espectro político nacional, comunal, regional, cuánto pesan. He entrevistado candidatos y se nota una preocupación. Al margen de cómo les vaya, porque pueden ganar, pueden perder. Como distrito, ¿cuáles son las expectativas que tienen para este proceso eleccionario? Mire, a ver, en el proceso eleccionario, como usted dice, el Partido Republicano lo único que tiene es ganancia, por lo siguiente, porque hasta este minuto estamos fuera, digamos, nuestro número de concejales o de alcaldes a nivel país es muy reducido, porque en realidad es la primera elección competitiva donde el Partido Republicano, ya con una base formada, con un nombre, con una marca, si usted quiere registrar, bueno, tenemos la expectativa de dar un salto muy importante. Ahora, en concreto para el distrito 14, nosotros llevamos 4 candidatos a alcalde. Le confieso que en general, de acuerdo a una estrategia que se ha definido, porque el Partido Republicano no está urgido. Nosotros sabemos que nuestra tarea es de mediano y largo plazo, de ir cambiando la forma en que los ciudadanos se abordan el tema político. Nosotros hemos puesto mucho énfasis en los concejales, para partir desde el nivel más básico, se fija, generando y armando estas redes de personas que con una mirada renovada, basada en el sentido común, puedan aportar a su comuna. En concreto, volver al tema del alcalde, nosotros tenemos 4 candidatos en el distrito, que creemos que sí, tenemos esperanza y expectativa, de acuerdo a la información que estamos manejando, que van a ser candidatos que les va a ir bien, ¿ya? Ahora, en el mundo de los concejales, también, porque independientemente de que tengamos alcaldes electos en esa comuna, todos nuestros concejales están claramente comprometidos y tienen claro que su rol, incluso con los propios alcaldes, es un rol fiscalizador. Nosotros aquí caemos en otro gran tema que está en la retina de los ciudadanos, que es la corrupción. El mandato, la ley establece que la misión fundamental de los concejales es velar, no solamente por evitar actos corruptos, sino porque apliquen un criterio razonable y un buen sentido para gastar los recursos públicos, que a veces se hace muy de acuerdo a la ley, digamos, pero con prioridades absolutamente equivocadas, que no son las que los ciudadanos exigen. Entonces, en ese sentido, nuestros candidatos tienen muy claro ese rol, y por otra parte, el ser eficientes intermediarios entre las ideas, los proyectos y las necesidades de los ciudadanos para ser ejecutados como proyectos ya por la alcaldía. Los alcaldes, ustedes saben que son los que manejan las comunas, los que tienen la capacidad de decidir cómo se invierten todos los recursos, y en ese sentido un concejal tiene tal vez un rol secundario respecto a eso, pero muy importante en el sentido, como le decía, de controlar la
la eficiencia y la eficacia del gasto de los recursos y de ser vehículos transmisores de lo que la ciudadanía realmente quiere, aunque usted me dirá, mire, está muy claro lo que la ciudadanía cree. A nivel macro probablemente sí, y uno siempre repite los temas de seguridad, educación, salud, pero a nivel micro, en ciertos proyectos de mejora y de avance de la vida local, por supuesto que hay muchas iniciativas, como por ejemplo la que reúne a este grupo humano de mi emprendimiento. Bueno, hay muchas iniciativas que están huérfanas de apoyo, que necesitan, se fija, una inteligente coordinación de lo que la ciudadanía ha iniciado con este, y que normalmente son ideas muy valiosas, pero que terminan no fructificando por falta de apoyo. Entonces, ahí hay un nexo, se fija, hay una labor muy importante de los concejales de ver cómo se coordinan estos esfuerzos. Uno de los problemas que han tenido los partidos políticos, que proponen candidatos, muchas veces incluso alcaldes, pero después no fiscalizan los partidos políticos, y cuando estos partidos políticos tienen problemas, miran para el lado y dicen es un problema personal. Los partidos políticos, a mi juicio, debieran tener una responsabilidad cuando determinan quiénes son los candidatos. El Ministerio Público nos decía que el año 2023 terminó con 642 denuncias por malversaciones de recursos públicos contra alcaldes y funcionarios municipales. Son 354 los municipios del país, al menos 2 por cada municipal. O sea, es tremendo, es tremendo. Entonces, en ese sentido, los partidos no tienen una mayor responsabilidad y se producen efectos de moda que usted mencionó. Tuvimos el caso en el primer proceso constituyente, la lista del pueblo, que captó una cantidad tremenda de constituyentes para primero, y que a la vuelta de un mes ya estaban divididos, y el otro caso fue el Partido de la Gente, así es, que llegó a ser un partido tremendamente importante y terminó hoy día totalmente fraccionado. Entonces, Republicano está tomando todas las medidas para pasar de moda, para pasar este momento, porque hoy día tiene un crecimiento que el país como que está clamando porque alguien nuevo venga. Lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump en su momento, lo que pasó en el país vecino con Milei, sí. ¿No es cierto? Entonces, acá un poquito es bailar, pero la música que se está tocando para que un actor nuevo ingrese. Bueno, el tema que plantea Carlos es obviamente súper relevante. A ver, el rol de los partidos, efectivamente, al promover candidatos y al darle espacio en sus listas para participar, que se presenten y eventualmente salgan electos, el sentido común indica que efectivamente los partidos tendrían que asumir alguna responsabilidad respecto, primero, a que no empiecen esto de las sensibilidades internas, que significa un gallinero, en definitiva, donde cada cual corta por su lado, y en definitiva contribuye a que la confianza pública disminuya, porque esto no es una montonera. Un partido no puede ser una montonera en que cada cual diga lo que quiera. No, uno como elector vota por un proyecto, por un mensaje donde asume que hay alguien que lo está monitoreando, liderando, y que no va a tener que enfrentarse, digamos, como le decía después, a una montonera que cada cual sale por su lado. Y en ese sentido el Partido Republicano está muy consciente de eso, y desde luego ha tomado medidas internas dolorosas respecto, te fijas, donde esas disidencias, digamos, no justificadas, en definitiva, las ha marginado. Se fija, justamente pensando en la seriedad que tiene que tener un partido para cuando se presenten sus electores, quien va a votar sepa qué es lo que está votando, y que no se enfrente el día de mañana a que la persona por la que votó, digamos, decidió que le cayó mal alguna acción del partido y se va para otro lado. Eso es disolvente de lo que es, no una disciplina partidaria rígida, porque muchas veces, fíjate, la excusa que se da a esto es que un partido no es un regimiento. Un partido no puede imponer una línea de pensamiento, no puede tener a sus autoridades electas, sus militantes encasilladas y enmarcadas. Pero sí, te fijas que tiene que haber un mínimo de coherencia. Si hay diferencias, como es normal mientras haya seres humanos, son temas que se discuten y se resuelven al interior del partido, y habrá tendencia, y eso es relativamente normal, ocurre siempre en los partidos, pero siempre tiene que haber a las finales una línea, una directriz clara. De tal manera que el mensaje, que es por lo que los ciudadanos votan en definitiva, por el proyecto que están planteando, sea una cosa que se mantenga en el tiempo. Y los partidos no siempre están armados ni a las facultades
legales, ni tampoco del funcionamiento interno lo suficientemente consolidado y firme para poder cumplir con las directrices que la ley de partidos políticos establece. O sea, donde se privilegia una democracia interna, donde haya entidades internas y que no sea el partido el reflejo de lo que una o dos personas muy cercanas, muy amigos puedan decidir, sino que tiene que haber una orgánica interna que efectivamente garantice el que el partido es una expresión ciudadana válida. ¿Usted cree que en este corto periodo de vida que tiene, sobre todo en este periodo de cuántos días van, menos de 10 días de campaña, el mensaje que están entregando en la cercanía con los electores en las distintas comunas del distrito está llegando? No lo sé, tenemos la esperanza que sí, pero como toda acción humana, tiene usted toda razón, y queda mucho por mejorar, muchísimo. Y nuestro empeño es justamente tratar de ser lo más claros posible y ir difundiendo el mensaje, pero siempre quedan vacíos, siempre quedan lagunas. Bueno, y ese es el esfuerzo que damos, por eso existen las campañas, para poder afinar la puntería y llegar realmente a los electores que interesa llegar y que ellos entiendan, aprehendan e internalicen los mensajes. Y en eso es un desafío comunicacional, como usted partió diciendo muy concretamente, ese es un desafío de una campaña, en que no es solamente, se fija, el arte de encantar a los electores con jingles, sino que es también ir haciendo un proceso de educación, en buen término, de transmitir información. Parte de los electores, sus decisiones son erráticas muchas veces porque no manejan la información, y ese es un debe que tienen todas las autoridades. Normalmente aunque sea transparencia ha significado un gran avance en el país, pero eso hay que reforzarlo mucho, sobre todo en el ámbito local, poniendo en conocimiento de la gente la información básica para que la entiendan y se hagan cargo. Uno sin información a ciega no se incorpora a la cosa pública. Digamos, siempre sigue entendiendo que es una materia que lo manejan 4 o 5 personas y uno después les pasa la cuenta, normalmente en elecciones que son bastante reñidas, pero el compromiso serio, reposado, que los ciudadanos deberían tener en base a la información que se les entregue es un gran ausente. Y eso es un esfuerzo que estamos haciendo como republicanos para intentar mejorar esa situación. Le pido, don Carlos, que me responda brevemente. Sí. Rojo Edwards, ¿quién es? Rojo Edwards, fue militante destacado del Partido Republicano en su minuto. Fue muy elector, destacado, ¿no? Muy destacado. Muy destacado, elector de Santiago, que estuvo en la parte comunicacional en todo ese periodo crítico, dando la cara. Bueno, y después lo que pasó en un segundo minuto, no tengo claridad qué fue, pero terminó no marginando, porque sigue siendo republicano. Me pasa que ha ido adquiriendo no sé si sesgo sea la palabra, pero en fin, ha adquirido un compromiso mayor con otros sectores, con otros grupos del mismo sector. Daniel Jadwe. Bueno, yo no me pretendo constituir en un tribunal de justicia alternativo, pero la respuesta está en lo que usted me está preguntando, en el proceso judicial que el señor Jadwe enfrenta. ¿Fue preso político, como decía? Pero por ninguna parte. O sea, aquí en Chile no hay presos políticos en este minuto. Si hubiera estado en Venezuela la situación probablemente sí, pero acá en Chile no hay presos políticos. El señor Jadwe tenía que responder por delitos que la Fiscalía se ha encargado de tipificar, y ahí está en el juicio. Y no podemos prejuzgar su culpabilidad o inocencia hasta que no haya sentencia. Pero que tienen los antecedentes la Fiscalía para haber hecho lo que hizo, está claro que es así. Donald Trump. Uy, ¿qué le puedo decir? Donald Trump, afortunadamente no tengo que votar por él, pero bueno, es un líder que ha representado una sensibilidad al electorado americano en una circunstancia de ese país difícil, una circunstancia, y que bueno, fue un líder que encarnó efectivamente el sentir mayoritario de los norteamericanos en un momento dado, y que ahora, bueno, está en una campaña que parece que la tiene más complicada. Jair Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro fue también un presidente electo democráticamente, perdió su intento de reelección con Lula, con el actual presidente, pero es un personaje que efectivamente encarnaba valores y principios muy, muy caros a los brasileños, digamos, y en general a todo el sector que se llama de derecha, muy comprometido con la sociedad libre, y es un líder que probablemente va a tener una segunda vuelta, una segunda vida, digamos. Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, un patriota que le tocó encarnar
en un momento muy crítico de la vida del país, con el coraje que lo hace, que es la virtud fundamental de cualquier estadista, y que se la jugó y que tuvo muchos capítulos, porque a Pinochet se lo juzga básicamente por el tema de los derechos humanos, que efectivamente es un punto negro, probablemente, probablemente un punto negro de su gestión, pero todos se olvidan de todos los otros aportes que el gobierno Pinochet hizo, desde instalar un modelo socioeconómico que al país le ha permitido dar un salto gigantesco, que fue resistido en sus inicios, dado la trayectoria que el país había tenido en este tema, que evitó una guerra civil entre chilenos, y por último, que sin derramar una gota de sangre de nuestros compatriotas fue capaz de mantener la integridad territorial en un conflicto que de otra manera y en otras manos probablemente hubiera significado un conflicto bélico. ¿Es un factor que los diferencia con otros partidos de la derecha en este país, a los republicanos? Usted dice la opinión que tengan sobre Pinochet. No, yo pienso que aquí estamos en el tema justamente de dar la cara con lo que uno piensa. Yo probablemente creo que la gran mayoría del sector, todos los partidos tienen una opinión muy similar. Pero muchos lo desconocen. Eso es otro problema. Eso es otro problema, porque seguramente ellos han evaluado dividendos políticos. Efectivamente, ese gran tubo. Y que los republicanos han tenido la coherencia, el coraje y la valentía de efectivamente reconocerlo. Sebastián Piñera. Estaba en el colegio un par de cursos más arriba que yo, lo conocía, siempre perdía los partidos de fútbol cuando jugábamos contra él. ¿Usted perdía o él perdía? Él perdía. Es que le gustaba la Católica. Sí, no, a él le gustaba ganar. A él le gustaba ganar y cuando perdía, no, pero fue efectivamente un líder que representó periodos, digamos, sobre todo en su primera presidencia, un impulso muy importante al país, un gestor de primera línea, y que probablemente por su trayectoria profesional, empresario, en el momento crítico donde vino el estallido social, probablemente las virtudes que había que tener eran otras, eran diferentes, que él no las había practicado, que era el coraje para en un momento dado haber dicho, mire, hasta aquí no más, digamos, bueno, con todos los costos que eso significa. Efectivamente, en ese minuto, a mi entender, esa actitud no la comparto. Don Carlos, quiero agradecer esta entrevista. Creo que ha sido un buen momento para conocer el principio de este partido republicano que va a hacer su debut en estas elecciones, ¿no es cierto? Y que esperamos, por el bien de la sociedad, por el bien del país, que puedan llevar a los mejores. Porque todas las tiendas políticas debieran tener el mismo compromiso, porque es la forma que podamos mejorar la convivencia y los grandes flagelos que tenemos en nuestras comunas más vulnerables y en el país en general. Así es, pues Carlos, hago los mismos votos suyos, muy agradecido por la entrevista y bueno, a su disposición para cualquier otra oportunidad que usted estime del caso. Lo dejo comprometido para cuando termine este proceso eleccionario y podamos comentar, ¿no es cierto?, lo que ha sido. Muchas gracias, don Carlos, y muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen fin de semana. Estamos